Imagínate cabalgando solo por un cañón que nadie se atreve a nombrar. No hay pájaros, no hay ecos, solo el viento y algo más, algo que respira detrás de las piedras, algo que deja huellas que no pertenecen a ningún animal conocido. Esta no es una simple historia del viejo oeste. Es una de esas historias de terror que Joaquín Murrieta nunca quiso escribir, pero que terminó confesando en voz baja, con los ojos perdidos en el fuego. Todo comenzó con un calor insoportable, el tipo de calor que derrite la razón y quiebra la voluntad. El sol maldito de Texas colgaba como una sentencia y las sombras parecían susurrar nombres olvidados. Una joven apache fue llevada al norte por hombres sin alma, y tras ellos, un rastro que ningún ser humano podría dejar, porque esta historia, como todas las que han marcado a Murrieta, lleva el sello de una criatura que nadie ha podido capturar, el chupacabras, esa amenaza ancestral que caza en silencio, dejando solo ruina, miedo y silencio. Nadie regresó del otro lado del cañón. Lo que vieron no podía ser explicado. Algo los acechaba en la oscuridad del desierto y nunca hablaron de eso. Por una razón. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los relatos más oscuros de este canal. Un testimonio enterrado en polvo, ceniza y sangre vieja. Un fragmento maldito de las leyendas del viejo oeste, donde el terror no lleva máscara, lleva garras. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. El aire olía a madera quemada, cuero viejo y desesperación. Entre las ruinas calcinadas de aquel asentamiento olvidado, Joaquín Murrieta cabalgaba en silencio, con los ojos entrecerrados bajo la sombra de su sombrero. El viento arrastraba cenizas, papeles rasgados y un murmullo tan tenue que parecía venir de otro tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano, casi sepultado bajo una carreta rota, con el rostro cubierto de polvo y los ojos aún abiertos, como si la muerte no se atreviera a llevárselo del todo. Murrieta desmontó, se agachó junto al cuerpo y escuchó. La chica los detuvo, susurró el viejo con los labios partidos. Les dio tiempo a los niños para correr. Su voz era apenas un hilo, pero en cada palabra se notaba el peso de algo indescriptible. 5 hombres, pero no estaban solos, dijo, y su mirada tembló. Algo más venía con ellos, algo que no se ve, pero se siente como si la tierra misma tuviera hambre. No volvió a hablar, solo cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera apagar o esconder o sellar para siempre lo que había presenciado. Murrieta lo cubrió con una manta vieja, y el silencio volvió a envolver aquel lugar. Pero no era un silencio cualquiera, era espeso, pegajoso, como una advertencia. Las huellas alrededor del campamento estaban desordenadas. Algunas eran de botas, otras parecían de cascos de caballo. Pero entre ellas, Murrieta encontró marcas imposibles, hendiduras largas, curvas, como si garras enormes hubieran arañado la tierra seca. Eran profundas, demasiado profundas para pertenecer a cualquier criatura conocida. La muchacha había sido llevada hacia el norte, más allá del río seco, cruzando un paso antiguo que los pocos sobrevivientes de la zona llamaban Cuchilla del Diablo. Murrieta conocía ese lugar. Era una herida en la tierra que ningún mapa se atrevía a nombrar. Un desfiladero estrecho, rodeado de peñascos afilados, donde los ecos regresaban deformados y las brújulas simplemente enmudecían. Decían que en tiempos antiguos los chamanes advertían a sus pueblos sobre ese lugar, que algo dormía allí, bajo la piedra caliente, esperando que alguien cometiera el error de pasar. Y esa noche, bajo un cielo sin luna, Murrieta sintió que el error
ya había sido cometido. Durante el trayecto hacia Cuchilla del Diablo, cruzó con un grupo de soldados que abandonaban el camino a toda prisa. Sus rostros estaban pálidos, su ropa sucia y sus palabras llenas de miedo. Uno de ellos se detuvo y lo agarró del brazo. «No siga, forastero. No vale la pena. Eso que habita allá no tiene rostro, no tiene nombre, solo hambre». Joaquín no respondió, solo lo miró y siguió su camino. Pero en el fondo lo sabía. Ya era tarde. Esa criatura sin forma, esa maldición silenciosa, ya lo había notado. El chupacabras, esa sombra sin cuerpo que se arrastra por los bordes del mundo, lo rondaba desde el primer susurro bajo los escombros. Desde esa noche, algo lo acompañaba. Los árboles se callaban cuando él pasaba. Los coyotes huían sin aullar, y cada vez que dormía, sentía una respiración que no era la suya. El desierto tiene sus reglas, y la primera de ellas es clara: nunca ignores los susurros de los que vieron lo imposible y sobrevivieron para advertirte. Pero Murrieta no es un hombre común. Él no huye de las sombras, él las sigue, aunque eso le cueste el alma. La noche había caído como una losa sobre el desierto, sin luna, sin brisa, solo el crujido seco de las piedras bajo los cascos del caballo de Murrieta. Él seguía el rastro como quien lee un libro escrito con desesperación. Una rama rota, una huella descalza, una hebra de tela colgando de un cactus. Para cualquier otro, serían detalles sin valor. Para Joaquín, eran ecos vivos, gritos atrapados en el polvo. Los hombres que perseguía no se escondían. Iban con paso confiado, creyendo que la violencia era suficiente para mantenerlos a salvo, pero desconocían que esos caminos tenían dueño, y que Murrieta los conocía como conoce sus propias cicatrices. Al llegar a una garganta estrecha, algo cambió. El aire se volvió denso, como si respirara junto a él. Su caballo se detuvo en seco, relinchando con fuerza. Joaquín descendió, los ojos afilados, la mano en el revólver. Fue entonces cuando el disparo cortó el silencio. Se lanzó al suelo instintivamente, rodando tras una roca. Desde lo alto del cañón, dos figuras le apuntaban. No vaciló, disparó una vez y uno de ellos cayó como un saco vacío. El otro echó a correr, gritando nombres que se perdieron entre los ecos de la piedra. Murrieta lo persiguió sin decir una palabra. Lo alcanzó junto a una formación rocosa, lo empujó con fuerza contra la piedra caliente. El hombre jadeaba, cubierto de polvo y miedo. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó Murrieta sin levantar la voz. «En el viejo campamento minero», dijo el forastero temblando, «pero no está sola». Joaquín frunció el ceño. El silencio del otro se llenó de algo más pesado que el miedo. «Lo que hay allí no es humano». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el propio desierto no quisiera escucharlas. El hombre desvió la mirada hacia la oscuridad, como si algo lo observara desde algún punto donde ni la luz del fuego alcanzaba. Murrieta lo soltó, no porque creyera en su arrepentimiento, sino porque ya estaba marcado. Aquel que ve al chupacabras ya no pertenece al mundo de los vivos, aunque siga respirando. El jinete se quedó solo, mirando hacia el norte, donde el antiguo campamento minero dormía bajo siglos de polvo y maldiciones. El viento sopló entonces con un lamento bajo, un sonido que no venía del aire, sino de las grietas de la tierra, como si algo susurrara desde el fondo del cañón. Algo lo esperaba, algo que no tenía nombre, y cuyos ecos nunca dejaban testigos. El campamento aparecía entre la bruma como un cadáver que el desierto había decidido no enterrar. Las cabañas, carcomidas por la humedad y el olvido, se inclinaban sobre sí mismas como si quisieran desaparecer. El óxido había devorado cada clavo, cada bisagra,
cada resto de dignidad. Bajo la luna, que derramaba una luz púrpura y enfermiza sobre los cerros, se escuchaban risas, borrachas, huecas, como si nadie allí recordara cómo reír de verdad. En el corazón de ese lugar, donde el aire sabía a polvo y a traición, una vieja taberna vomitaba voces. Allí estaban ellos, los hombres que Joaquín había seguido por 3 noches sin dormir, y con ellos un comprador. Decían que venía de Santa Fe, rico, peligroso, el tipo de hombre que nunca mancha sus manos, pero siempre deja un precio marcado en la piel de otros. Murrieta no fue hacia la taberna, sabía que los que beben fuerte no escuchan nada, y él necesitaba silencio. Rodeó el campamento evitando las fogatas y se deslizó entre sombras hasta el viejo cobertizo del fondo. Una estructura inclinada, cubierta de tablas sueltas y cadenas oxidadas. Allí. Si la tenían, sería allí. Usó su cuchillo para forzar la cerradura. El metal chirrió como un grito ahogado. Empujó la puerta lentamente y la oscuridad lo recibió con el aliento frío de lo impuro. Entonces la vio. Estaba sentada en un rincón, los brazos rodeando las rodillas, la ropa hecha jirones, la piel sucia y la mirada hinchada por el llanto, pero viva. «¿Murrieta?», susurró con voz temblorosa. Él asintió. No necesitaba decir más. «Ya no estás sola», dijo, y sus palabras, aunque bajas, sonaron como una promesa. La ayudó a incorporarse, pero al sujetar su brazo, sintió que algo no estaba bien. En la piel, justo debajo del hombro, 3 marcas delgadas atravesaban la carne como zarpazos. No sangraban, pero no eran recientes, tampoco humanas. Eran largas, casi paralelas, como si algo hubiese intentado aferrarse a ella o dejar una señal. Murrieta no dijo nada, solo apretó la mandíbula. Ya las había visto antes. En animales abandonados, en viajeros que se perdieron y regresaron sin alma, en noches donde el chupacabras merodeaba sin mostrarse. Sabía que esas marcas no desaparecían, sabía que no eran simples heridas, eran una advertencia y el silencio que los rodeaba. Ese silencio espeso que se forma justo antes de que algo ocurra, le confirmó que lo peor aún no había llegado. La oscuridad se apretaba contra la piel como un presagio. Murrieta la condujo hasta el borde del campamento, donde los matorrales comenzaban a tragar el sendero que descendía hacia el arroyo seco. «Espérame allí», le dijo sin mirarla. Ella dudó. «No vas a volver». Él apenas movió la cabeza. «Siempre vuelvo». Cuando la figura de la muchacha desapareció entre las sombras del cañaveral, Murrieta quedó solo. El viento soplaba bajo, arrastrando los sonidos distantes de la taberna, risas que ya no eran humanas, palabras cargadas de podredumbre. En su puño cerrado aún se marcaban los rastros de sangre seca, no la suya, sino la de las cuerdas, que habían dejado surcos en las muñecas de ella. Caminó hacia la luz como quien entra en una tumba abierta. Sus pasos no hicieron ruido. Su mirada no pedía permiso. La puerta de la taberna no se abrió. Voló con una patada. El chirrido de la madera no alcanzó a cubrir el primer disparo. Luego vino el caos, gritos, muebles volcados, hombres cayendo como sombras quebradas, uno a uno. Los rostros que se burlaban en la oscuridad fueron cayendo al polvo. Algunos intentaron disparar. Ninguno alcanzó a terminar la oración. Cuando el eco se disipó, solo quedaban 2. Snake Daniels, el líder, con el brazo ensangrentado y la cara contraída en una mezcla de rabia y miedo. Y detrás de un barril volcado, el comprador, rico, intacto, pero temblando. «Ella no valía esto», dijo Snake con un hilo de voz. Murrieta levantó el revólver con calma. Ella lo valía todo. El disparo fue limpio. Snake cayó sin decir una palabra más. El comprador intentó hablar. Su voz era suave,
casi melosa. Habló de oro, de negocios, de pactos, pero Murrieta ya no lo escuchaba. «Pagaste por carne», dijo con voz baja firme. «Eso basta». El último disparo no fue solo un cierre, fue un juicio. La llama que encendió la mecha de una lámpara caída prendió en las cortinas viejas. Luego, en el techo seco, en segundos, el fuego se alzó como una lengua del propio infierno. Las llamas devoraron la taberna y con ella los ecos de aquellos que vendían lo que no les pertenecía. Murrieta no miró atrás. El silencio del desierto lo envolvió todo, y desde esa noche algo caminaba más cerca de él, como si las llamas no hubieran purificado nada, solo lo hubieran despertado. Cuando Murrieta regresó al arroyo, la encontró acurrucada en la orilla, con los pies hundidos en el barro seco y los ojos perdidos en un punto que ya no existía. Temblaba como si algo la hubiera tocado por dentro, como si aún pudiera sentir las garras en la piel. «Había algo más en ese campamento», murmuró, sin alzar la voz. «Algo que no era hombre». Murrieta no preguntó. La ayudó a subir al caballo y giró hacia el oeste, donde el sol se hundía detrás de colinas agrietadas. El viento soplaba con un rumor raro, como si la tierra misma contuviera la respiración. A su paso, los arbustos se inclinaban, la tierra se cuarteaba más rápido y los campos parecían haberse rendido al miedo. Durante 3 días cabalgaron sin descanso. Evitaron caminos marcados, se ocultaron entre barrancos y cruzaron tierras que ni los coyotes reclamaban. Pasaron por pueblos donde las puertas se cerraban, apenas los veían aparecer, y los pocos ojos que se asomaban tras las ventanas lo hacían en silencio, como si reconocerlos significara invocar algo peor. Ella comenzó a tener sueños. Murmuraba cosas mientras dormía, palabras antiguas, susurros que no eran suyos. Hablaba de ojos que brillaban en la oscuridad, de pasos que no hacían ruido, de una sombra que se arrastraba por el techo sin tocarlo. Cada noche se aferraba más a Murrieta. Cada noche él sentía que su olor cambiaba, como si algo en ella estuviera cediendo lentamente. Murrieta no cerraba los ojos. Sabía que lo que los seguía no era un recuerdo, no era una culpa ni un eco de lo que hicieron. Era real, una criatura viva, un hambre que no descansa, un castigo que no entiende de justicia ni perdón. Había visto antes los rastros, aves que caían sin explicación, venados sin alma en los ojos, sombras cruzando ríos sin dejar reflejo. Había oído las historias en lenguas viejas, de un ser que marcaba a los que rozaban su dominio, que no atacaba por necesidad, sino por derecho. La muchacha tenía esa marca, y Murrieta lo sabía. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos estaba cargado, como el aire antes de una tormenta que no trae agua, sino fuego. En una de esas noches sin luna, mientras ella dormía junto al fuego y él afilaba su cuchillo sin mirar nada en particular, escuchó el crujido. No venía del bosque ni de las ramas, venía del suelo, como si algo se arrastrara bajo la tierra, como si la bestia no necesitara ojos para seguir el rastro, porque ya lo había marcado, y la marca no se borra. El rancho se alzaba solitario en la ladera norte de las Sierras Negras, medio tragado por el polvo y la maleza, como si la tierra quisiera esconderlo del mundo. No aparecía en mapas, ni en rutas de vaqueros, ni en las historias contadas en las cantinas. Era un lugar para los que ya no esperaban ser encontrados. Allí vivía Jet Alarcón, viejo compañero de armas de Murrieta, curtido por la guerra, por el exilio, por demasiadas despedidas. Abrió la puerta sin decir palabra, observando a los recién llegados como quien ve fantasmas entrar a su casa. «Parece que el infierno los anda buscando», dijo finalmente, mientras servía café amargo y les ofrecía cobijo junto al fuego.
La casa olía a tabaco rancio y a madera vieja. Las paredes crujían, no por el viento, sino por recuerdos que aún no se habían ido. Afuera, el cielo era una tela oscura sin luna. Adentro, el silencio era espeso, apenas interrumpido por el chisporroteo de la leña. Pero esa noche ningún sonido fue tan perturbador como los aullidos lejanos que comenzaron poco después de la medianoche. No eran lobos, no eran coyotes, eran más profundos, más antiguos. Un lamento que parecía arrastrarse desde el fondo de los cerros, como si la montaña respirara dolor. La muchacha se incorporó sin decir nada. Caminó hacia la chimenea y levantó lentamente la manga de su camisa. Las 3 marcas en su brazo ya no eran simples, heridas. «Han empeorado», susurró como si temiera nombrarlo en voz alta. Bajo su piel, las venas se retorcían como raíces muertas, ennegrecidas, palpables. No dolían, pero se movían. Jed retrocedió un paso sin darse cuenta. Murrieta no se inmutó. Solo apretó los labios y miró por la ventana, hacia el horizonte donde las sombras comenzaban a tomar formas que no pertenecían a este mundo. Sabía lo que venía. Sentía su presencia como un cuchillo frío contra la nuca. El fuego no calentaba. El café no tenía sabor. El refugio, por más aislado que estuviera, ya había sido encontrado. Porque una vez que el chupacabras marca a alguien, no hay montaña lo bastante alta, ni silencio lo bastante profundo que lo detenga. Y Murrieta lo sabía demasiado bien. Lo peor aún no había llegado, y el verdadero infierno aún no había mostrado el rostro. La noche cayó espesa como brea sobre el rancho. El silencio duró poco. Primero fueron 3 jinetes los que se divisaron en la línea del horizonte, moviéndose con lentitud, como si olfatearan el miedo. Luego llegaron 5 más, y después, un enjambre. Sombras montadas que no traían órdenes, sino hambre. Los gritos comenzaron con el primer disparo. El rancho se convirtió en una trinchera. Jed, Murrieta y la muchacha resistieron tras las paredes de adobe agrietado mientras la tierra retumbaba bajo los cascos. Los invasores no buscaban venganza, ni justicia, solo oro. Pero cometieron un error. No sabían que, al pisar ese suelo, habían despertado algo más antiguo que su codicia, algo que ya no dormía. Entre el caos de la pólvora y los alaridos, apareció Mason Trent arrastrando su cuerpo como si la carne le pesara. Su rostro parecía retorcido por cicatrices mal cerradas, con los ojos hundidos y los dientes afilados como cuchillas desgastadas. Ya no era del todo humano, ni del todo bestia. «¡Entréganosla!», gritó con voz quebrada, los labios temblando por algo más profundo que rabia. «Ella le pertenece al desierto». «Murrieta no», respondió. Lo hizo su revólver. Las paredes temblaron con los disparos. Los cuerpos se arrastraban entre polvo y sangre invisible. La casa resistía, pero el aire cambiaba. Algo silbaba entre las vigas, como si el fuego comenzara a nacer desde dentro. Trent irrumpió por la puerta, cuchillo en mano. Su mirada no era la de un hombre. Era la de un enviado. Un servidor de algo que no usa nombres. La pelea fue brutal, sin honor, sin tregua. Cada golpe era un eco del pasado, cada corte una deuda vieja. Pero Murrieta cargaba la marca de la muerte desde antes de conocerla. Y la memoria, cuando arde lo suficiente, vuelve el corazón más duro que el acero. Clavó la hoja en el pecho de Trent sin vacilar. El hombre tembló, rugió, se quebró, y entonces el desierto rugió con él. Una vibración recorrió la tierra como si algo se revolviera bajo la casa. Los caballos afuera relincharon, el fuego se avivó, y desde las sombras más allá del cerro, la criatura se estremeció. No se mostró, no hizo ruido, pero todos la sintieron. El chupacabras ya no acechaba, observaba.
y ese fuego que devoraba vigas, paredes y cuerpos no era purificador. Era solo el inicio, un aviso, porque cuando el desierto toma forma, no se detiene con disparos, ni con plegarias. El amanecer llegó sin gloria, sin canto de aves, sin esperanza. Solo un cielo pálido, gastado, cubriendo los restos de una noche que no debía haber existido. El rancho se había convertido en un cementerio sin cruces. El humo aún se elevaba en espirales finas, como si algo en el aire se negara a apagarse del todo. Jed estaba herido, con la camisa manchada y la mirada perdida, pero respiraba. Murrieta y Kaya emergieron cubiertos de polvo y cicatrices, el alma más rota que el cuerpo. No intercambiaron palabras, solo palas, brazos cansados, y la tierra, siempre indiferente, tragó uno a uno los cuerpos como quien recibe ofrendas inútiles. Pero entonces algo quebró el silencio. Un cuerpo, el último, tenía marcas que no estaban antes. En su piel aparecieron líneas negras, como quemaduras en espiral, como garras hundidas desde dentro. No había sangre, ni pus, ni heridas abiertas. Solo esa señal imposible que parecía hervir bajo la carne. Kaya se quedó inmóvil. No preguntó. No era solo un hombre, susurró con la voz apagada. Uno de ellos ya estaba tomado. Murrieta la miró, asintió. Ya lo presentía. Había algo en los ojos de aquel invasor que no eran suyos. Algo que observaba desde dentro, usando un cuerpo como disfraz. El chupacabras no solo acecha, se apodera, se mezcla, respira con otros pulmones y lo más aterrador, sigue hambriento. El viento comenzó a soplar del norte, seco, helado, arrastrando consigo un susurro apenas audible, como si la tierra intentara advertirlos, pero ya no había sorpresa, solo certeza. «Vendrán más», dijo Murrieta, mientras colocaba la última piedra sobre la tumba. Kaya bajó la cabeza. Sabía que él no hablaba por hablar. «Pero esta vez», añadió con la voz grave, «no, corremos, porque cuando el mal adopta rostro humano, cuando la criatura se disfraza de viajero, de vecino, de hermano, ya no basta con huir. Hay que esperar. Y cuando llegue, mirar al abismo sin pestañear, como solo los malditos saben hacerlo. Dicen que en el desierto, cuando el viento sopla demasiado lento, trae consigo cosas que no deberían recordarse. Cosas que se arrastran entre las piedras y los huesos viejos, esperando que alguien mire donde no debe. El rancho de las Sierras Negras volvió a levantarse, sí. Las paredes resistieron, la tierra fue sembrada, las fogatas volvieron a arder, pero nadie habló de lo que vieron en aquellas noches, porque lo que encontraron nunca fue reportado. Las marcas en el suelo no desaparecieron, las huellas aún estaban frescas, y no eran humanas, y cuando la luna colgaba baja, como un ojo enfermo sobre las colinas, los perros se negaban a ladrar. Kaya aprendió a leer los silencios de Murrieta. Ya no hacía preguntas, ya no temía a las sombras, solo las reconocía. Y Murrieta dejó de dormir del todo, porque en sus sueños la criatura ya no lo cazaba, lo esperaba. La banda de Malister no fue la última. Otros grupos comenzaron a aparecer, arrastrados por rumores, oro o algo peor, por la voz de la bestia. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de resistir el olvido, de evitar que el desierto se lo tragara todo, y sin embargo, en algún punto, todos sabían que esto no era el final. En una de esas madrugadas sin luna, Kaya encontró un símbolo tallado en una piedra a medio kilómetro del rancho. Nadie recordaba haberlo visto antes. Era antiguo, torcido, hecho con una herramienta que no era de este mundo. Intentaron borrarlo, quemarlo, enterrarlo, pero al día siguiente había vuelto. Jed comenzó a hablar solo. Murmuraba nombres en lenguas que nadie comprendía. Una noche,
Juró haber visto dos ojos observándolo desde dentro del pozo. Nadie bajó a comprobarlo. Nadie quiso mirar. Y en el horizonte, donde el desierto se curva y la tierra se agrieta, una figura sin rostro sigue caminando, lenta, incansable, como si arrastrara la oscuridad misma en su espalda. El chupacabras no fue vencido. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Solo se esconde, solo observa, solo espera que el miedo vuelva a abrir la puerta. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.